Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Les saluda Tatiana Pérez desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas y en la próxima hora que son noticia. Como siempre, les ofrecemos el análisis de coyuntura. Tenemos un primer tema de Noticia Ecuador. A pesar de muchos, el correísmo vive y lo celebra, mientras una alianza de la derecha tradicional pinta la mayor parte del país. Analizamos esas conclusiones de resultados de las elecciones provinciales de este domingo. Por supuesto, tenemos la información. Segundo tema que es noticia, Venezuela fue un doble ataque terrorista. Así denuncia el gobierno bolivariano el apagón eléctrico registrado en las últimas 24 horas en varias partes del país. Se trata de una guerra electrónica y eléctrica contra esta nación. Vamos a profundizar en ello. Tercer tema que es noticia, salimos de la frontera de América Latina, Argelia. Un nuevo capítulo de tensiones políticas comenzó este martes. El jefe del ejército propone iniciar el proceso para declarar al presidente Abdelaziz Bouteflika incapaz de desempeñar el cargo. Se trata del camino a la destitución o, de otra orilla, una estrategia para aplacar las movilizaciones sociales, particularmente encabezadas por los jóvenes. Vamos a analizarlo en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, los resultados de las elecciones seccionales celebradas este domingo resaltan el retorno del correísmo a la nación andina, mientras en una muestra de desaprobación indudable deja en este proceso al partido de gobierno, Alianza País. ¿Qué representan estos resultados en medio del actual desequilibrio político que vive la nación? Vamos a revisarlos en la siguiente nota. El pasado domingo, más de 13 millones de ecuatorianos fueron citados a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales municipales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre los más de 80.000 candidatos fueron elegidos 221 alcaldes, 23 prefectos y más de 1.300 concejales. Entre los resultados que más destacan está el triunfo del correísmo a través del movimiento Fuerza Compromiso Social en Pichincha, la principal provincia del país, donde se ubica la capital Quito y Manabí, tercera provincia económicamente más importante del país. En evidencia quedó el rechazo al partido que actualmente lidera el presidente Lenín Moreno. Alianza País no obtuvo ningún gobierno provincial, mientras la oposición arrebató posiciones a la derecha. En Quito, triunfó el candidato a alcalde por el movimiento de izquierda, Unión Ecuatoriana, Jorge Yunda, quien obtuvo más del 21,35% de los votos. En segundo lugar, con 18,44%, quedó Luisa Maldonado, representante de Fuerza Compromiso Social, y en tercer lugar quedó el general retirado Paco Moncayo, del Partido Izquierda Democrática, a quien las encuestas daban como ganador. Este proceso electoral fue celebrado en medio de fuertes tensiones políticas. El inesperado cambio de timón del presidente Lenín Moreno y su paulatino desligamiento de las funciones del Poder Ejecutivo pasan factura y se reflejan en los resultados de estas elecciones. Y más resultados a través de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Miren ustedes el titular. Consejo Nacional Electoral de Ecuador publica resultados de elecciones seccionales. Hoy ya se ha llegado al 100% de ese resultado. La Revolución Ciudadana se consolidó como una de las principales fuerzas políticas de Ecuador tras resultados de estos comicios. El CNE proclamaba resultados de la elección de prefectos, alcaldes, concejales, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, que resulta fundamental para la constitución del país y para el equilibrio de poderes, tras 15 horas de concluidos los comicios celebrados el pasado domingo. Entre los resultados anunciados por ese organismo destacan votos obtenidos por los excandidatos que recibieron el apoyo del expresidente Rafael Correa en las provincias de Manabí y de Pichincha. Si usted desea conocer más detalles de cómo quedó este mapa político interno del país, lo invitamos para que visite nuestra multiplataforma, nuestra página www.telesurtv.net.
Y seguimos sumando información con nuestro corresponsal en Quito, la capital ecuatoriana, Cristian Salas. Cristian, ya está el 100% mapa político completo en el país. Quiero preguntarte cómo lo asume el país político este hecho. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Así es, bueno, el 100% hace pocos minutos el Consejo Nacional Electoral había mencionado que todavía no completa el conteo de votos. Apenas iban por el 97-98%. Lo que sí se había completado ya son el conteo de votos tanto de los alcaldes, prefectos, concejales, y había un porcentaje que estaba pendiente, que existe aún este porcentaje que está pendiente, que corresponde a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos hablando aproximadamente de un 98% de las actas escrutadas hasta este momento. Entre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral están principalmente los votos obtenidos por los candidatos que recibieron el apoyo del expresidente Rafael Correa, y estamos hablando en dos de las principales provincias. En este caso, se obtuvo la prefectura de la provincia de Pichincha y la provincia de Manabí con los candidatos auspiciados por la Revolución Ciudadana, en este caso los candidatos auspiciados por el expresidente Rafael Correa. También existen ya dos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana también, que prácticamente ya serían parte del organismo, 2 de los 7 hasta este momento, posiblemente incluso sean 3, y también varias concejalías en distintas provincias, sobre todo en la provincia de Pichincha. En la ciudad de Quito hay varios concejales, la gran mayoría de concejales también son de la Revolución Ciudadana. Entonces estaríamos hablando de que la sorpresa, según han anunciado los propios movimientos políticos y analistas políticos, la sorpresa de esta contienda electoral sería la de la Revolución Ciudadana al obtener gran cantidad de posiciones a través de la contienda electoral, gran cantidad de posiciones y dignidades, a pesar de la poca infraestructura con la que contaban, al no contar con un partido político propio, con los recursos necesarios y sobre todo con el ataque mediático que han recibido. Esta vendría a ser como la sorpresa. Por otra parte, también la candidatura del alcalde de Quito, que según las encuestas mencionaban como favorito al candidato de Izquierda Democrática. Sin embargo, es Jorge Yunda, un candidato independiente, quien logró obtener la alcaldía de la capital ecuatoriana, mientras que la derecha en la zona costera, especialmente en la provincia de Guayas, mantendría tanto la prefectura como la alcaldía. Sin embargo, como tú bien mencionas, dentro de este panorama y mapa político, de una u otra forma estaríamos ya hablando de que las fuerzas políticas estarían equilibradas con estos nuevos resultados, y vamos a ver qué es lo que pasa una vez que ya se proclame el 100% de las actas a través del Consejo Nacional Electoral, que probablemente esté ocurriendo esto en el transcurso de la madrugada o el día de mañana. Muy bien esa claridad, porque ya algunos medios locales en Ecuador precisamente daban cuenta de ello. Gracias, Cristian, por entregarnos todos esos detalles, esta información. Un placer y muy buenas noches. Buenas noches, saludos. Muy buenas noches. Vamos a pasar así al análisis. ¿Qué significa este proceso de elecciones seccionales, provinciales, locales en Ecuador? Para ello conversamos con Ricardo Patiño, economista, ex canciller de Ecuador, dirigente del Movimiento de la Revolución Ciudadana, también con nosotros desde Quito. Doctor Patiño, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto de saludarlo. Igualmente, doctor Patiño, ¿cómo recibe la Revolución Ciudadana este resultado cuando habían dos situaciones muy claras? Y es que los medios de comunicación no daban cuenta de estas candidaturas, particularmente en la capital, y dos, desde las aristas de la postura política prácticamente era invisibilizado. Bueno, quiero decirle algo. Desde que asumió el poder Lenín Moreno, el conocido traidor y cuentero de Carondelet, se han dedicado ese gobierno y los medios de comunicación, no todos, los grandes medios de comunicación, a una campaña feroz para inventarse 1000 cosas y tratar de desprestigiar el extraordinario resultado de 10 años de Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa.
y nos han boicoteado todo. Nos quitaron ilegalmente el partido, el movimiento Alianza País, que era nuestro partido, que lo fundó Rafael Correa y yo y muchos otros compañeros. Nos trabajaron para quitárnoslo primero ilegalmente y después nos bloquearon la posibilidad de crear un nuevo partido. Ya cuando nos dimos cuenta de que la ilegalidad y la desinstitucionalización de este país estaba producida, dijimos, bueno, creemos un nuevo partido. No nos permitieron, con un nombre, con otro nombre, con otra organización, acercamientos con otros partidos, de ninguna manera. Todo lo que hacíamos lo bloqueaban, sancionaban, hacían todo lo que pudieron hacer para que no pudiéramos inscribir. No querían enfrentarnos a nosotros en las elecciones. Y eso que Rafael Correa no está aquí, está en Bélgica, porque también por una ilegal orden de captura no ha podido venir al país. Y así, al final, apenas unos 4 días antes de que se cerrara la inscripción de candidaturas, logramos un acuerdo casi clandestino. Tuvimos que hacerlo así, porque si no también iban a impedirlo, casi clandestino con una organización política para poder participar. Rompimos entonces el primer bloqueo, que fue participar en las elecciones. Claro, 4 días antes, ¿qué podíamos hacer? No pudimos inscribir más que 48 candidaturas a las alcaldías de 221 y también así de los otros, solamente 12 candidaturas de prefectos de los 23 y eso nos complicó muchísimo. O sea, el bloqueo político y mediático lo pudimos romper en los últimos días. Y a pesar de eso, y a pesar de tener la cancha virada, el árbitro vendido, etcétera, un Consejo Nacional Electoral totalmente sesgado y totalmente parcializado, hemos ganado la prefectura, no sé cómo se llama en otros países, pero esta es la elección popular de la prefectura de dos de las 3 más importantes provincias del país. En Pichincha, donde está la capital de la República, y en Manabí. 2 de las 3 provincias más grandes del país, en esas 2, la prefectura, la Revolución Ciudadana, ahora en el movimiento Compromiso Socialista 5, la hemos ganado. Casi ganamos la alcaldía de la capital de la República, de Quito, por apenas un 2 o 3%. Está todavía disputándose eso, porque estamos viendo, parecería que ha habido algunas irregularidades. Doctor Patiño, permítame, le pregunto, ¿y cómo se hace campaña en 4 días? ¿Cómo logran en 4 días posicionar candidatos, tener este resultado? No, 4 días para inscripción de candidaturas, o sea, faltaban 4 días para inscribir candidaturas y ahí pudimos hacerlo. Después de eso, tuvimos 45 días de claro, campaña. ya, eso era muy importante porque claro. Ahora, si usted no lo dice así quedaría, bueno, sería realmente todo un tiempo récord de posicionar un candidato para que tenga este resultado. Fue al momento de la inscripción. Después de eso, así es, 4 días antes ¿cuánto de tiempo tuvieron? 45 días. Claro, 45 días, que fue el tiempo que duró la elección. 45 días de campaña. De la campaña, bien. Pero la campaña electoral, pero hay que decir algo. Nosotros tuvimos que dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a hacer conocer que éramos lista 5. Cuando habíamos estado 12 años con la lista 35, que nosotros la fundamos, que la trabajamos, que habíamos hecho conciencia en todo el país que éramos la lista 35, Alianza País. Imagínense en tan poco tiempo, todos los que conocen un poquito de política electoral saben que lo más difícil es posicionar un nombre, un número, una imagen. Teníamos ahora un color distinto, un número distinto, un nombre distinto, que la gente supiera que Rafael Correa, que el equipo político de Rafael Correa ahora estaba en la lista 5, fue un trabajo gigantesco y sin nada en medios de comunicación, ningún medio. Hacíamos ruedas de prensa, no llegaban ni siquiera a las ruedas de prensa. Lo único que pudimos hacer fue trabajo en redes. Solamente así logramos hacer conocer la información y logramos este triunfo extraordinario. Además de eso, más de 66 concejales en los pocos cantones que pudimos inscribir candidatos, y eso realmente ha sido un resultado para nosotros extraordinario, porque es el momento en que ya pasamos de la resistencia que hemos tenido que tener durante 22 meses de agresiones permanentes del gobierno, de la derecha, de la bancocracia,
del imperialismo norteamericano, de todos los grupos oligárquicos del poder y especialmente de los grandes medios. A pesar de todo lo que han hecho durante 22 meses, el pueblo ecuatoriano nos dio este apoyo que agradecemos inmensamente porque saben, valoran lo que en el gobierno de Rafael Correa se hizo en 10 años de gobierno. Doctor y ese es el Patiño. resultado que ahora nosotros recibimos. Doctor Patiño, ¿cómo explicar, cómo significar que es ahora Fuerza Compromiso Social? Como ahora entonces aparecen ya con estos rostros visibles después de haber obtenido el triunfo en estas dos provincias. Bueno, además de esas dos provincias, también en muchos cantones, en donde municipios se le llama en otros sitios, en donde tenemos muchos representantes de nuestra organización, y ahora nos toca volver a reconstituir el trabajo político y de organización social que durante tanto tiempo tuvimos y que durante estos prácticamente 2 últimos años nos afecta, por supuesto que nos ha afectado, nos ha dividido a mucha gente. Lamentablemente mucha gente de forma oportunista se ha quedado con el gobierno, a pesar de que saben la traición que cometieron. Pero bueno, eso nos toca ahora a nosotros, trabajar ya por lo menos. Mire usted, incluso a pesar de haber trabajado intensamente en estos 45 días, apenas en las encuestas el 70% de los ecuatorianos saben que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana ahora es lista 5. Todavía nos falta que un 30% más lo conozca. Pero lo más importante es la recuperación de la organización de nuestro pueblo y también de la construcción de una visión de futuro. Porque si bien es cierto, tuvimos resultados extraordinarios de la gestión del gobierno en los últimos 10 años, sin embargo, no nos podemos quedar en eso. Es un recuerdo importante. La gente tiene nostalgia. La gente en la calle nos dice, ¿cuándo regresa el Mashi? Acá le llamamos el Mashi Correa. Mashi en quichua significa amigo. ¿Cuándo regresa el presidente Correa? La gente quiere el retorno de él porque recuerda todo lo que se hizo en ese gobierno, la preocupación por la gente, por los más pobres, los derechos, etcétera, el respeto por el trabajo, por los ciudadanos. Pero ahora lo que hay que construir con los ciudadanos y con la juventud son esas nuevas décadas que vamos a construir. Y esas nuevas décadas van ligadas también con un trabajo de organización de nuestro pueblo. Eso es lo que nos toca ahora. Y hay que decir también algo que es muy importante, y es que el gobierno actual, en cambio, fue terriblemente castigado, terriblemente castigado. No han obtenido en ninguna población importante, en ninguna ciudad grande o provincia del país, ningún resultado. Sus candidatos en Quito y en Pichincha quedaron sepultados, en Los Ríos quedaron sepultados, en muchísimos otros lugares que presentaron candidatos quedaron sepultados. Y esta es una demostración clara de cómo el amor del pueblo se expresa hacia quienes han gobernado en favor de él y no hacia quienes lo han traicionado, como el caso del presidente Lenín Moreno. En este caso específico de Alianza País, ahí está clarísimo desde la misma perspectiva de los resultados. También se lo pregunto tratando de plantear un poco la objetividad política, si estos resultados se debió a las fracturas internas dentro del mismo movimiento. A ver, está hablando de los malos resultados del gobierno. De los malos resultados de Alianza País, problemas. de los malos resultados de Alianza País, bueno, de un movimiento que vimos, digamos, en estos casi 2 años, distintas visiones, variopintas, y esa división precisamente de visiones, no solamente con la figura del presidente Lenín Moreno, da también como resultado, bueno, este panorama. Ahora, mire, le digo algo. En el caso de nuestras candidaturas se mostraban al lado de Rafael Correa. Es decir, las pancartas, el candidato a prefecto, el candidato a concejal, alcalde, junto con Rafael Correa. Ellos ni siquiera pusieron a Lenín Moreno al lado suyo, porque sabían que eso les hacía daño, les restaba votos. Realmente yo creo que el castigo principal es por el gobierno, la traición que siempre el pueblo castiga, y por otro lado, la absoluta ineficiencia del gobierno, que ha provocado una desaceleración económica, un aumento enorme en el endeudamiento, una disminución en los niveles de empleo y un país que no camina, que no avanza. No hay una sola obra
En 2 años no se ha construido 1 kilómetro de carretera, una escuelita. Nosotros inaugurábamos 2, 3 obras diarias en el gobierno de Rafael Correa. Y ahora en 2 años no se ha hecho absolutamente nada. La gente lo entiende, lo percibe y también percibe el malestar económico que le significa el desempleo. Bueno, como ustedes conocerán, se ha firmado una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que recién van a comenzar a aplicarla. O sea, van a empeorar aún más de la mala situación económica que vive el país, la situación de nuestro Ecuador con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que les exige votar más gente del sector público, que les exige disminuir la inversión pública, que les exige disminuir los subsidios a la población, que les va a exigir seguramente vender empresas públicas o concesionar, lo cual por supuesto que va a significar aumentos en los costos de los servicios, de tal manera que lamentablemente la perspectiva de nuestro país está muy mala, pero ya la gente lo castigó. Yo no creo que ha habido división en Alianza País. Lo que ha habido es una conducción terrible. Incluso solamente le digo el ejemplo para Quito y Pichincha. Quito, la capital de la República, y Pichincha, la provincia en donde está la capital de la República. Cuando los militantes de Alianza País le preguntaron al presidente Lenín Moreno, bueno, vamos a presentar candidatos acá, él les dijo, no, señores, yo ya he acordado con Paco Moncayo, que es de otro partido político, yo lo voy a apoyar a la prefectura, a la alcaldía, perdón, de Quito, y a la prefectura a Juan Zapata. Así que ustedes no pongan candidatos, imagínense. Un partido político que en la capital de la República y en la provincia de la capital no pone candidatos. Esa conducción, o sea, prácticamente han desbaratado casi a propósito lo que nosotros construimos en 12 años. No es que ha habido división, ha habido una conducción terrible y por otro lado el castigo del pueblo ecuatoriano a la traición y al pésimo, pero al pésimo gobierno. Doctor Patiño, quiero preguntarle también su visión, su análisis sobre la postura, cómo queda ya después de ver ese mapa político de los socialcristianos con esta organización en alianza. MG, Madera de Guerrero, obtienen, bueno, 8 prefecturas que resultan también importantes en general para el país. Es decir, de nuevo vemos a la derecha de la derecha en el país como no se había visto años atrás. ¿Cuál es su visión de esto? Bueno, claramente el gobierno de Lenín Moreno, aunque claramente para quienes podemos leer la política con un poco más de acuciosidad, pero a escondidas, han tenido una alianza y el apoyo del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, cuyo líder principal es el actual alcalde saliente de la ciudad de Guayaquil. Evidentemente han estado gobernando en forma conjunta. El Partido Social Cristiano con el gobierno de Lenín Moreno. Ese cogobierno le ha permitido a Jaime Nebot tener el control del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral y de muchos otros organismos del Estado ecuatoriano que han sido entregados al Partido Social Cristiano. Y eso les ha permitido, por supuesto, tener alguna fuerza institucional. Y ciertamente en algunos casos han tenido resultados electorales favorables. Es decir, el apoyo del gobierno, el apoyo también a los gobiernos locales del Partido Social Cristiano, que ha sido clarísimo de parte de Lenín Moreno, los ha fortalecido. Sin embargo, ellos no han logrado todavía constituirse, incluso en estas elecciones, y con todo el apoyo que han tenido, no solamente del gobierno, sino de la oligarquía ecuatoriana y de los grandes medios de comunicación que están entregados de pies y manos al Partido Social Cristiano, no han logrado, sin embargo, constituirse en una fuerza nacional. Han perdido importantes bastiones. Pero en todo caso, doctor Patiño, cuando usted nos dice esto, para el presidente Lenín Moreno, visto desde ese análisis que usted plantea, será entonces un muy buen resultado este proceso de elecciones. Si es que lo que hay detrás es todo el apoyo de la administración del presidente Moreno a los socialcristianos. Así es. En ese sentido sí, ha sido un buen resultado, porque Lenín Moreno realmente no tiene ninguna perspectiva en el futuro de este país. Creo que si se lanza de candidato presidencial sacará tal vez el 1%, pero en cambio sí ha estado aupando al Partido Social Cristiano y
en ese sentido sí lo ha favorecido al Partido Social Cristiano. Pero hay que tener claridad que, sin embargo, ha tenido el Partido Social Cristiano algunos importantes reveses electorales, como le decía, especialmente en la provincia del Oro, en donde tenía el control ambos candidatos que ellos tuvieron, tanto a la prefectura como a la alcaldía de Machala, perdieron, y también un revés muy importante en la Sierra Central, en la ciudad de Ambato, en donde un importante dirigente nacional del Partido Social Cristiano perdió las elecciones. Pero sin embargo, hay que reconocer también que tuvieron éxito en algunas otras alcaldías sin haberse, sin embargo, convertido en una fuerza nacional. Ahora, él tendrá que tomar una decisión, Jaime Nebot. Él evidentemente está en campaña para la candidatura nacional, presidencial nacional, que en principio, digamos, según la Constitución, sería en el 2021, a menos que Lenín Moreno renuncie antes. Mucha gente cree que él podría renunciar antes o producirse una muerte cruzada con la Asamblea Nacional, lo cual implicaría elecciones anticipadas, pero evidentemente que Jaime Nebot es actualmente el principal, podría ser el principal contendiente de la Revolución Ciudadana en las próximas elecciones presidenciales. Me queda una pregunta por hacerle, doctor Patiño. Hay 9 provincias donde el triunfo fue para movimientos locales, hay otros movimientos de izquierda. ¿Podría, de cara a un nuevo proceso de elecciones en el país, configurar coalición progresista en el país con este movimiento, con estas movidas políticas? Podría ser, con algunos es muy difícil, ¿no? Con Pachacutic, por ejemplo, que es un partido que se denomina de izquierda, para nosotros no es muy fácil realizar alianzas con ellos. Ellos estuvieron en oposición a nuestro gobierno, franca oposición, y luego votaron por Lazo, votaron por un banquero, y han estado además en clarísimo acuerdo con el gobierno de Moreno y con el Partido Social Cristiano, de tal manera que allí las posibilidades de acuerdo son difíciles. Sin embargo, con muchos gobiernos, con muchos movimientos locales que se constituyeron incluso para estas elecciones, por supuesto que tendríamos muchas posibilidades. Es más, muchas de las personas que estaban muy cercanas a nosotros y que como consecuencia de que no teníamos un movimiento que ofrecerles para las candidaturas, constituyeron, digamos, movimientos propios en algunos lugares particularmente de la costa ecuatoriana, y triunfaron, tuvieron resultados positivos, de tal manera que seguramente con ellos vamos a poder contar políticamente para el trabajo, y evidentemente que podríamos hacer alianzas con muchos movimientos locales de centro izquierda y de izquierda que se han conformado. Estamos seguros de que lo podremos hacer, pero hay algunos otros con los que realmente sería muy difícil por lo que en los últimos tiempos de la política ecuatoriana ha sucedido. Doctor Patiño, muchísimas gracias por ofrecernos su visión acerca de lo que ha significado este proceso de elecciones en su nación. Muy buenas noches y gracias. A usted, a Telesur, gracias, y a usted también. Muchísimas gracias. Un saludo para usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela. Fue un doble ataque terrorista, así denuncia el gobierno bolivariano el apagón eléctrico registrado en las últimas 24 horas en varias partes de la nación. Se trata de una guerra eléctrica contra esta nación suramericana. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia Venezuela, el país resiste a 2 nuevos atentados al sistema eléctrico nacional que causaron fallas en las últimas 24 horas. 6 ciudadanos presuntamente responsables del hecho ya fueron capturados. A continuación, detalles a tan solo 20 días de vivir el mismo suceso.
El gobierno venezolano denunció la tarde de este lunes un incendio provocado en el patio de transmisión de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como Guri, que afectó durante varias horas el suministro de energía en varios estados del país. El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó la víspera que se trató de 2 ataques al sistema, uno ejecutado a las 1:29 de la tarde y otro a las 9:47 de la noche, hora local. La recuperación fue de tal nivel de eficiencia que alcanzamos a partir de las 7 p.m. los más altos valores de generación por el sistema eléctrico nacional desde el ataque terrorista del 7 de marzo, comportándose la distribución del servicio eléctrico de manera robusta y armónica. Hasta las 9:47 de la noche del mismo lunes 25 de marzo, cuando manos criminales provocaron un incendio de gran magnitud en el patio de transmisión de Guri. Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional mantuvieron labores para restablecer el servicio, en tanto cuerpos de bomberos combatieron el fuego toda la noche hasta sofocarlo por completo en horas de la mañana de este martes, cuando ya se había recuperado parte de la carga en algunos estados y sectores de Caracas. En los estados afectados, efectivos de la fuerza pública se desplegaron para garantizar la seguridad ciudadana durante la contingencia, mientras en la capital se activaron rutas de transporte público terrestre, en tanto se restablecía el servicio del metro de Caracas. En un comunicado, el Ejecutivo aseguró que se trata de un nuevo acto terrorista que deja en evidencia la ausencia de límites de cúpulas guerreristas amparadas y financiadas por Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro añadió que cada ataque contra la tranquilidad y la estabilidad de la patria se encontrará con la respuesta contundente de un pueblo movilizado en unión cívico-militar que jamás se rendirá ante ningún imperio. Este martes, la vicepresidenta ejecutiva inspeccionó las labores en el complejo hidroeléctrico y anunció la suspensión por 24 horas más de las actividades laborales y educativas para facilitar la rehabilitación del sistema. La víspera, Delcy Rodríguez señaló nuevamente a funcionarios estadounidenses de dirigir el ataque. ¿Quiénes fueron los primeros en aparecer en sus voces macabras, perversas y criminales? Marco Rubio, John Bolton. Esto se hace en el marco de las amenazas que hoy profiere nuevamente Mike Pompeo contra Venezuela. Otra vez, el trío de la desgracia para Venezuela, el trío de la perversidad, de la criminalidad, Mike Pompeo, John Bolton y Marco Rubio, de frente en este plan para agredir y atacar a nuestro pueblo. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fueron detenidas 6 personas presuntamente responsables del ataque. Este nuevo atentado se da 20 días después del sabotaje cibernético al sistema eléctrico nacional, que dejó sin el servicio por al menos 100 horas a casi todo el país. Un ataque que representantes de la Casa Blanca habían pronosticado en su objetivo de desestabilizar a la nación bolivariana. ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo finaliza esta jornada de martes en Venezuela, en Caracas, su capital? Le preguntamos a Luis Tavera, nuestro corresponsal permanente. Hola Luis, te saludo con esa bella panorámica que nos ofreces a esta hora de la noche. ¿Cómo estás? Hola Tatiana, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur, Día de Noticias en Venezuela. Nosotros desde tempranas horas hicimos varios recorridos por varios sitios de Caracas para poder evidenciar cómo los venezolanos resisten y resistieron a estos nuevos sabotajes que dejaron en blackout nacional, ya denunciado por el gobierno de Venezuela como parte de un plan que busca desestabilizar la tranquilidad que impera en este país, Tatiana. Pero es interesante conocer, ¿no?, la denuncia que coinciden todos los venezolanos. Este apagón nacional no solamente afecta a una parte de la población, si es que están hablando de politizar a los opositores, a los chavistas. Ellos decían que esto son consecuencias negativas para todos por igual. Además, también coincidían en esta misma denuncia sobre el cese de este asedio que se mantiene contra Venezuela, este bloqueo financiero que ha develado la administración de Donald Trump. Y es que también el gobierno de Venezuela mostraba pruebas donde se vincula a actores de la oposición venezolana y también con vinculación directa a actores paramilitares de Colombia, y luego
en las horas que pasaron se produjo este nuevo sabotaje eléctrico, situación que los analistas dicen que se trata no solamente de un apagón en Venezuela, se trata de una clave fundamental en este plan geopolítico que se busca aplicar en contra de Venezuela como un epicentro de donde se mantiene la mirada fija de los Estados Unidos en contra de los ciudadanos. Otro de los datos a resaltar, Tatiana, es que hoy también se conocía la posición de países como China, como Rusia, quien además fijaban una posición de respaldo a Venezuela y también denunciaban este sabotaje, estos nuevos ataques al sistema eléctrico de Venezuela. Ya como pueden ver a mis espaldas se encuentra el este de la capital, se encuentra recuperándose progresivamente la electricidad en los hogares. Ya lo ha anunciado el gobierno de Venezuela a través de las redes sociales. Tatiana, se ha mantenido una comunicación directa, se ha mantenido detalle a detalle cómo avanzan estas labores para recuperar el 100% de la electricidad en Venezuela, también por parte de los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad de acá. Otro de los factores que hay que resaltar, que el día de hoy el gobierno a través del Ministerio de Transporte creaba rutas superficiales totalmente gratuitas que les permitieron a los caraqueños y también a los venezolanos que viven en las cercanías de Caracas poderse movilizar por toda la capital de Venezuela. Y esto a pesar de que el transporte subterráneo, el metro de Caracas, que es uno de los medios de transporte más usados por los caraqueños, se encuentra suspendido justamente por esta recuperación progresiva de la electricidad. Los venezolanos decían que no se notaba estas consecuencias tan negativas en la ciudad porque existían estos transportes públicos que también tenían la particularidad que eran gratuitos. Día de noticias en Venezuela, ya escuchábamos y leíamos a la fiscal general de la República, ya se inició una investigación, ya se tienen sospechosos involucrados en este nuevo sabotaje, tanto físico como el ataque cibernético al cerebro de la distribución de electricidad en Venezuela. Estamos al tanto y estamos atentos para esperar nuevas informaciones por parte del gobierno de Venezuela. Y nosotros, por supuesto, desde Telesur nos mantenemos activos, Tatiana, para seguirles actualizando desde las redes sociales y también por las pantallas, minuto a minuto, cómo se lleva a cabo esta noticia acá en Venezuela. Muy atentos a todo ello. Gracias, Luis. Buenas noches. Vamos a pasar al análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Villapol, él es periodista, director de 4F Digital. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a ti. Nos preguntábamos en titulares al comenzar en nuestro programa de hoy en Noticia si lo que hay que entender en este momento para los venezolanos, para América Latina, para el mundo, es si el país está o no en medio de una guerra eléctrica. ¿El sabotaje hay que verlo en esa dimensión? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Gracias por la invitación, Tatiana, gracias a todo el equipo de Telesur. Miren, yo lo que tras esa pregunta, yo creo que lo que hay es que llamar al sentido común de todos los usuarios y usuarias de Telesur, en el mundo, en Latinoamérica, en el Caribe y aquí en Venezuela. En cualquier parte del mundo donde suceda algo similar a lo que sucedió aquí en Venezuela, bien sea hace 20 días, el 7 de marzo, o bien sea el día de ayer, que se vaya la luz en todo un país, que se vayan los servicios de todo un país, sería catalogado en el mundo como un ataque terrorista sin precedentes. Los medios del mundo harían un escándalo, convocarían inmediatamente a la Organización de las Naciones Unidas para atender el caso. Se convocaría a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. Se llamaría, yo estoy seguro que incluso se llamaría hasta los cascos azules de la ONU para intervenir en el país. Pero como lo que está sucediendo un gobierno independiente, soberano, que ha decidido, un pueblo que ha decidido construir su propio destino de manera independiente. Los medios del mundo y la mediática internacional tratan de banalizar lo que está sucediendo. En Venezuela lo que sucedió. Por eso el titular de medios, corporaciones mediáticas fuera de Venezuela, incluso algunas dentro del país, hablan de otro apagón en Venezuela. Claro, el término apagón es un término que disminuye la gravedad de lo que sucedió en nuestro país, de lo que está sucediendo en nuestro país. Nuestro país ha sido víctima en apenas 3 meses de los ataques terroristas más viles que ha podido tener el gobierno de Donald Trump contra cualquier otro país en su mandato. Deberíamos hacer una pequeña ilación aquí. Recordemos que sobre el territorio venezolano hubo un intento de invasión el 23 de febrero. Intentaron entrar por la fuerza con grupos paramilitarizados, mercenarios, sectores pagados desde Colombia, e incluso se llegaron a mostrar videos de Marines
vestidos de civil, tratando de ingresar a la frontera venezolana, y fueron repelidos por el propio pueblo venezolano, quien se paró en la frontera, al estilo de Bahía de Cochinos. Yo creo que el 27 de febrero debemos construirlo desde el punto de vista de la simbología, como nuestro propio Bahía de Cochinos en la Revolución Bolivariana. Expulsamos al imperialismo norteamericano. Luego vienen los ataques terroristas al sistema eléctrico venezolano. Primero 7 de marzo, primer ataque terrorista al cerebro, un ataque electromagnético al cerebro de todo nuestro sistema eléctrico. Luego viene el ataque del día de ayer, que comenzó también como un ataque, como un ciberataque, un ataque electromagnético al cerebro del Guri, y luego, una vez que el gobierno bolivariano, porque estamos aprendiendo como pueblo, como gobierno, a resistir todas estas embestidas, restituye el servicio eléctrico unas horas después, de 1 de la tarde a 7 de la noche aproximadamente, ya estaba prácticamente en altos niveles de restitución en todo el país, hacen ya lo que hacen en otros países del mundo, como lo han hecho en Siria, como lo han hecho en Irak, como lo han hecho en otros países del planeta Tierra, un ataque de manera directa y artera que incendió partes nodales, partes críticas del sistema Guri, que para quienes nos están escuchando, abastece a Venezuela del 80% de su electricidad a todos nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros hospitales. Y lo que están haciendo, Tatiana, no tiene precedentes, porque incluso la guerra en el mundo tiene sus reglas. Ellos están cruzando el límite de la ética de cualquier referente sobre lo que está sucediendo en Venezuela, porque quitar la luz y quitar los servicios... El gobierno decía que se trata de una ausencia de límites, de los perpetradores que son considerados terroristas amparados por las cúpulas guerreristas que conforman el entramado militar, financiero y mediático de los Estados Unidos. ¿A alguien le queda duda? Y no me refiero al color político, si es chavista, si es opositor, si es nini, lo que sea, que la cabeza de todo esto es el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, yo espero que no, porque de verdad que son bastante claros, bastante abiertos. Yo creo que después de la doctrina de seguridad preventiva que tuvo el gobierno de Bush, luego del poder inteligente de Obama, ahora viene la doctrina del descarado, ¿no? Que es el no me importa nada. Digo abiertamente todo lo que estoy haciendo. Y yo creo que eso simplemente abre las ventanas y las puertas para que los pueblos del mundo, que en algún momento hayan estado confundidos por alguna circunstancia, que no comprendieran lo que estaba pasando en Venezuela en la Revolución Bolivariana, se den cuenta que es Mike Pompeo, lo decía nuestra vicepresidenta Elsie Rodríguez, que es Mike Pence, que es Marcos Rubio, que es el propio presidente Donald Trump, quienes permanentemente están a la cabeza de un ataque sistemático contra el pueblo venezolano. Y eso tiene que ver, Tatiana, te lo quería acotar ya para darle densidad a la cuestión, a la nueva doctrina de ciencias políticas del gobierno norteamericano, que por ahí decía Carbon Clausewitz, filósofo alemán, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así es. Luego el propio comandante Chávez, citando a Lenin, decía que si A es igual a B, B es igual a A. Entonces, si la guerra es la continuación de la política, lo mismo puede ser la política de la guerra. Mi perspectiva muy humilde es que el gobierno de los Estados Unidos desdibujó las líneas entre la guerra y la política. Y su concepción del mundo, las ciencias políticas del gobierno norteamericano, es mirar al mundo como un escenario de guerra. Y tratan y hacen política como guerra. Por eso se quiebra el derecho internacional, por eso lo quiebran. Claro, sin lugar a dudas, quiebran el derecho internacional, hacen las barbaridades que han hecho ellos en la guerra, lo que antes se circunscribió a la batalla, a la guerra convencional. Actualmente la política del gobierno norteamericano es de guerra y sus expresiones locales. Ellos tienen sus expresiones locales, bien sea en Colombia, bien sea en Brasil, bien sea partidos políticos en Venezuela. Lo que son es una reproducción de esa forma de hacer política. Es una política sin límites, sin ética, sin preceptos básicos, sin ninguna concepción mínima de democracia, de ganarse el poder a través de la batalla de las ideas, la batalla del voto, de la lucha de la calle, con la gente, construyendo por sus reivindicaciones, sino todo lo contrario. O sea, yo quiero llegar al poder y le tumbo la luz a todo el mundo. Yo quiero llegar al poder, le corto los servicios, le corto el agua, hago desastres, trato de invadirla, le mato, persigo, lo que sea, con tal de yo llegar al poder. Se desdibujó en la actual concepción de las ciencias políticas norteamericanas las líneas entre la guerra y la política y se transformó en una sola cosa. Para despedirte, mientras tanto, ¿dónde quedan los pueblos? Porque también el pueblo chavista ha sido invisibilizado, pero es una realidad, ahí está. El gran héroe, y hay que decirlo, a nuestros usuarios de Telesur,
de estas circunstancias es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, sin lugar a duda, el chavismo, que es una gran mayoría organizada en organizaciones como los CLAPS, las VC, los RAS, los colectivos, los movimientos sociales, son los que han resistido de manera estoica estas circunstancias. Y así como repelieron el 27 de febrero junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el intento de invasión norteamericano, en estos ataques terroristas contra el sistema eléctrico, nuestro pueblo se ha organizado. Mire, yo vivo en un barrio, Tatiana, y anoche a la 1, 2 de la mañana estaban los niños jugando el escondite. Aprovecharon que no había luz y estaban todos los niños. Tú escuchabas a todos los niños del barrio jugando al escondite y corrían. Creo que en toda Latinoamérica el escondite más o menos es la misma concepción. Seguramente. Entonces, ese es el pueblo venezolano y la gente salía a jugar dominó y la gente montó un sancocho y bueno, y se nos daña esta carne aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un sancocho colectivo. Y está la organización popular, está el vocero de calle, está el vocero de cuadra y la gente se habla y se llama. Entonces, yo creo que el gran héroe de estas circunstancias es el pueblo venezolano y hay la invitación a todo el pueblo latinoamericano, al pueblo del mundo entero, a que se solidaricen con ese pueblo, a que se solidaricen con el gobierno bolivariano, que estamos siendo, sin lugar a dudas, siendo víctimas de un ataque atroz, de un ataque terrorista, y necesitamos hoy más que nunca de su apoyo, así como nosotros hemos, en estos últimos 20 años de Revolución Bolivariana, dado nuestra mano hermana y lo seguiremos haciendo a todos los pueblos de este continente. Muchas gracias, Gustavo, por ese análisis y por esta reflexión. Un placer y muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argelia. Un nuevo capítulo de tensiones políticas comenzó este martes. El jefe del ejército propuso iniciar el proceso para declarar al presidente Abdelaziz Bouteflika incapaz de desempeñar el cargo. Nos preguntamos lo siguiente: ¿se trata del camino a la destitución del presidente o una estrategia para aplacar las movilizaciones? Vamos a ver qué dice un experto al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Argelia, este martes el jefe del ejército Ahmed Aid Salah propuso al país el inicio de un proceso constitucional para declarar al presidente Abdelaziz Bouteflika incapaz de desempeñar el cargo. La declaración se produce después de un mes de manifestaciones masivas contra el gobierno. El influyente militar aseguró este martes que la solución a la crisis política que vive el país se encuentra en la aplicación del artículo 102 de la Constitución Nacional. La norma establece que en caso que el presidente se encuentre imposibilitado para ejercer su cargo, podrá ser destituido. De ser aplicada la medida, deberá ser electo un nuevo jefe de ejecutivo en un periodo máximo de 45 días. En la alocución televisada, Aid Salah marcó el camino. Pidió al Parlamento que declare a Bouteflika incapacitado. De ser aprobada la iniciativa, el presidente del Senado se hará cargo del gobierno hasta la realización de las nuevas elecciones. Paradójicamente, el jefe de Estado, Bouteflika, había llamado a elecciones anticipadas y también había anunciado que no se presentaría a la reelección. Y eso es lo que desde el pasado 22 de febrero pedían los manifestantes cada viernes, particularmente cientos de jóvenes. Vamos con el análisis. Planteábamos dos hipótesis que hemos visto durante esta jornada. ¿Qué dice él? Se trata de Wadi Calvo, analista internacional especializado en Oriente Medio, Asia y África. Nos acompaña desde Argentina. Wadi, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Wadi, hay una hipótesis de una vez quiero planteársela, y es que la propuesta que hace el poderoso jefe del ejército del país correspondería a una estrategia política para mandar un mensaje de paz, de calma, de tranquilidad al país cuando el presidente está de salida. ¿Usted qué opina? Creo que sí, un poco podríamos decirlo en criollo, es bañarse en salud, ¿no es cierto? Hasta ahora las manifestaciones que comenzaron en febrero y se repitieron cada vez con más gente todos los viernes, fueron dentro de todo bastante pacíficas, con algunas
alteraciones, algunos detenidos, pero bueno, no pasó a mayores. Quizás el general Salam ha visto la oportunidad de terminar con esta cuestión, terminar con el gobierno de Bouteflika, que ya está completando su cuarto mandato, iba por un quinto, un hombre que está en pésimas condiciones de salud, con un ACV en el 2013 y desde entonces prácticamente no ha tenido comunicación con su pueblo y, según dicen, está gobernado por un grupo que encabeza el hermano menor del presidente Bouteflika, Said Bouteflika, 20 años menor que el presidente, andará por los 61, 62 años. Y bueno, es realmente una situación muy anómala, ¿no es cierto? Creo que Salam, el general Salam, se adelantó un poco a la crisis que tenía que encontrar un cauce, afortunadamente parece que pacífico, porque si no, estas manifestaciones constantes y cada vez más multitudinarias. Porque precisamente, Guadi, eso es lo que llama tanto profundamente la atención. Si el presidente Bouteflika había dicho que venían elecciones anticipadas, que no se presentaría a la reelección, ¿por qué el adelanto de esta propuesta que prácticamente le marca el camino al Parlamento? Porque la opción del presidente Bouteflika era hacer una nueva constitución y él renunciaría a su cargo una vez electo el nuevo presidente. Cuestión que se demoraría por lo menos un año más. Quizás la situación interna de Argelia no dé para esperar tanto tiempo. Hay nichos de corrupción muy importantes, hay un aumento de la desocupación también que está arañando un 12, un 13%, en un país donde casi el 70% de la población es menor de 30 años, hay muchas expectativas contenidas en la situación del pueblo argelino. Y sin duda la presencia de Bouteflika en ese pésimo estado de salud, que se tiene que mover en silla de ruedas, apenas puede hablar y demás, sin duda genera mucha molestia en la sociedad, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Bouteflika, sí, dígame, Guadi, lo escucho. Bouteflika proviene del Frente de Liberación Nacional, el frente que ha llevado adelante la guerra de liberación contra Francia. Él mismo es un héroe de esa guerra, y esta degradación después de tantos años de gobierno, bueno, quizás en una salida elegante que ha propuesto el general Salem pueda darle un broche más o menos digno a esto y lanzar a Argelia a un nuevo destino. Como siempre, no sabemos bien hacia dónde, ¿no es cierto? Exactamente, y eso es lo que veremos en un futuro inmediato, porque se anuncian las movilizaciones prácticamente de manera permanente, mientras que el Ejecutivo llama a la calma, a la tranquilidad. Guadi, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.